Vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas fundamentales y en esta ocasión estaremos viendo la cuarta doctrina, que es la de imposición de manos. Dice Hebreos 6:2 de la imposición de manos, que es de donde vamos a estar tomando como base nuestro estudio. En el Antiguo Testamento vemos que era una práctica establecida. En el libro de Números 27, de los versículos del 18 al 20, leemos: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Continuamos la lectura en el mismo capítulo de Números 27, en los versículos del 22 al 23, y vemos cómo dice la escritura: Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Vemos el resultado en Deuteronomio 34:9. Dice: Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos entonces que en el Antiguo Testamento la imposición de manos se practicaba para el establecimiento de líderes en sus lugares, el reconocimiento público de ellos como líderes sobre su pueblo y para la unción de los líderes para el servicio, para impartirles autoridad y sabiduría para saber conducirse. En el Nuevo Testamento se usaba para los siguientes propósitos: para impartir bendición, y esto lo leemos en Mateo 19 del 13 al 15. Incluso el subtítulo dice así: Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. También vemos en el Nuevo Testamento, en Marcos 16, del 17 al 18, que era también para orar por los enfermos. Y dice el versículo 17: Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa y todo creyente tiene esa autoridad. Jesús tenía este poder. En Marcos 6:5 dice: Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Hay que aclarar aquí que no es porque Jesús no tenía el poder, sino por la incredulidad de ellos. Esto mismo hacía la iglesia primitiva. En Hechos 28, del 8 al 9, leemos: Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. A nosotros, como creyentes, también se nos ha dado ese poder. Lo leímos en la escritura de Marcos 16, del 17 al 18,
Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el Nuevo Testamento vemos que la imposición de manos se usaba también para recibir el Espíritu Santo, aunque es necesario aclarar que el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir de varias maneras. Simplemente pidiéndoselo al Padre, como lo leemos en la escritura de Lucas 11:13, que dice, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? También el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir por el derramamiento espontáneo y soberano de Dios, como sucedió el día de Pentecostés. En Hechos 2, del 2 al 4 leemos esto y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 10, de cómo también el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir por el derramamiento espontáneo y soberano de Dios. En el versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero también el bautismo del Espíritu Santo se puede recibir, y es precisamente aquí donde leemos, por la imposición de manos. En Hechos 8, del 16 al 17 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Tenemos también otros dos ejemplos en Hechos 9:17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 19:6 está el otro ejemplo. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En el Nuevo Testamento vemos también cómo la imposición de manos se usaba también para impartir un don espiritual. En 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. También en 2 Timoteo 1:6 leemos, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto es Pablo hablándole a Timoteo. En el Nuevo Testamento vemos también cómo la imposición de manos se usaba para comisionar ministerios. En Hechos 13, del 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Continuemos con nuestro estudio sobre la cuarta doctrina, que es la imposición de manos. Y vemos cómo existe una unción especial o don en la imposición de manos. En el libro de Hechos 8, del 17 al 20, leemos que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
En Primera de Timoteo 5:22 leemos: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y luego Pablo le da el consejo de consérvate puro. Cuando leemos esta escritura, nos damos cuenta que la imposición de manos no debe tomarse a la ligera, pues el hecho de que sea algo físico no significa que no sea espiritual. Cuando impones manos, te conectas con la otra persona y existe un intercambio espiritual. Esto lo mencionamos basándonos en la escritura de Levítico 16, del 21 al 22, que dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Vemos cómo en el día de la expiación el sumo sacerdote imponía sus manos a un macho cabrío y de esa forma le transmitía los pecados del pueblo. Hemos llegado al final de el estudio de la cuarta doctrina, que es imposición de manos. Le invitamos a que nos acompañe hasta llegar al final en las próximas 2 doctrinas, que es resurrección de los muertos y la doctrina del juicio final.